Estamos estudiando los sellos y ya hablamos sobre el cuarto sello y que el jinete pues tiene un nombre, es el único sello donde se le da nombre al jinete. ¿Cómo se llama? Muerte. ¿Y quién le seguía? El Hades, el infierno. Decía que esto nos indica que la gente que está ahí muriendo está siendo seguida por el infierno, dando a entender de que esta gente es apresada para irse al infierno, la muerte. Y les dije también que cuando ya terminen los 7 años, cuando Cristo venga, ya no habrá la misma cantidad de gente que tenemos hoy en el mundo, como 8,000 millones. Ya no lo habrá. Bueno, algunos están calculando ahora 10,000 millones. Y así como están naciendo, se están muriendo también. Pero cuando Cristo venga, hermano, realmente habrán millones y millones de personas muertas, más los que van a morir cuando Él venga, porque Él mismo los matará con espada que sale de su boca. Se juntarán contra Él allá en el monte de Armagedón, en ese valle, y van a pelear contra Él cuando venga bajando a la tierra. Ahí estará la bestia y el falso profeta, quienes serán tomados vivos y tirados al lago de fuego. Serán los primeros que estarán estrenando el lago de fuego. El dragón, el diablo, será encadenado durante los 1000 años. Pero ahora vamos a ver el quinto sello, que es el martirio de los fieles, que está ahí en el capítulo 6, del verso 9 al 11. Y vamos a familiarizarnos con estos 3 versículos. Estos sellos los está quitando Cristo Jesús, y cada vez que quita un sello se está revelando algo, que Juan lo está viendo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es el martirio que van a estar presentando los siervos de Dios durante la tribulación. En los primeros 3 años y medio, por supuesto, habrán muchos muertos, que serán en sí personas que quizá se quedaron en el rapto. Pero, ¿quiénes son estos que van a morir? Que todavía van a morir durante la tribulación. Ya la iglesia no está. Solamente queda Israel como el enfoque de Dios para tratar con este pueblo. Lo que sucede es que cuando ellos descubran, los israelitas descubran que este Cristo que ellos pensaban que era el Mesías, se rebele y quiebre y rompa ese acuerdo, ese pacto que se hizo por 7 años, a la mitad de los 7 años, y quiera que todo Israel lo adore, sentándose ahí como Dios, por medio de la imagen que el falso profeta autoriza
y manda a todos los hombres científicos de la tierra a que fabriquen esa imagen. Va a hacer descender fuego del cielo, va a tener todo el registro de los hombres y va a ordenar que se les ponga el 666. Entonces tenemos acá a Israel que se va a dar cuenta de que ese no es el verdadero Cristo y no va a querer adorar a ese que está ahí en el templo. Entonces empieza la gran persecución, que se conoce como la gran tribulación para el pueblo de Israel. Y esto abarcará el mundo entero debido a la maldad, al desate que van a tener todos los demonios, que van a estar en sí siendo instrumentos, óyeme lo que le voy a decir, del mismo Dios, porque todo lo que va a pasar durante esos 7 años es por la hegemonía de Dios sobre la tierra. Dios va a ser el que va a permitir que Satanás haga todo esto. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros a un ejemplo en el libro de Job, ¿verdad? En el libro de Job. Satanás le permitió, Dios le permitió a Satanás que enfermara a Job, le quitara sus bienes, sus hijos, con un propósito especial, no solamente para Job, sino para nosotros también, para que entendamos lo que hay en el mundo espiritual. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que Satanás, el dragón, va a ser arrojado, lanzado, ahí en el versículo 10 del capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene este trabajo de acusar a los hijos de Dios. Pero en esta ocasión tenemos nosotros entonces a Dios permitiendo que Satanás haga el trabajo ya predicho, porque todo esto está en el programa de Dios. Se abre el 5º sello. Aquí entonces no hay seres vivos que inviten a Juan a que venga a ver lo que está sucediendo. Juan de inmediato vio el altar de Dios, de inmediato. Y cuando ve el altar de Dios, él ve las almas. Note bien que podrían haber muchas almas ahí, pero él ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dando a entender, hermano, que esto es la persecución que van a tener durante esta tribulación. Ahora, los sellos aparecen en los primeros 3 años y medio. Algunos piensan que estas almas son los santos que mueren en los primeros 3 años y medio, con esas mortandades, esas espadas y todo eso. Pero otros se preguntan, bueno, ¿y si estos santos, que son santos y fueron mártires durante los primeros 3 años y medio, quiénes son entonces? Porque ya no hay predicadores, la iglesia se fue. El ministerio del Espíritu Santo para la iglesia se termina con el rapto. ¿Quiénes son estos entonces que son salvos?
Otros piensan que Juan está viendo lo que va a suceder después del capítulo 12. Pero hay algo acá, que se le dice a Juan de que tenga, se le dice a estos mártires que tengan paciencia porque faltan todavía otros que van a morir durante la tribulación. Otros piensan que estas almas que están acá son las almas que han muerto o que murieron durante el periodo de la iglesia. Otros agregan que son aquellos profetas también que murieron en el Antiguo Testamento y que realmente Juan está viendo toda esta multitud, almas. Como dijo Jesús, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, que fue apedreado en el templo. Dando a entender que Abel fue el primero, Zacarías fue el último, que fue en sí martirizado. Y como un paréntesis, donde se abarcan todos aquellos que murieron siendo victimizados por profetizar, por traer la palabra, por servir al Señor. Con este último punto yo estoy más de acuerdo, porque estamos en los primeros 3 años y medio de la tribulación, pero viene todavía una persecución que va a traer más muertos, almas que van a llegar ahí tocando. En Apocalipsis 7:9 leemos así: después de esto miré y aquí una gran multitud. Quiere decir que ya Juan está viendo esta multitud que está muriendo durante la tribulación. Este capítulo 7 de Apocalipsis corresponde al principio, el principio de la segunda parte de los 7 años. O sea, a la mitad de los 7 años, donde son sellados 144,000 israelitas que van a estar predicando el evangelio del reino, más que todo. No va a ser el evangelio de gracia. Por eso la iglesia primitiva predicaba el evangelio del reino. Cristo predicó el evangelio del reino. Y más adelante se le reveló a Pablo el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia incluye a los gentiles. En los primeros años la iglesia primitiva no tenía ningún miembro que no fuera judío. Tenía que ser israelita, tenía que ser un prosélito. Pero no tenía que ser cualquiera. Así como en las sinagogas no dejaban entrar a uno que no estaba circuncidado, así también la iglesia primitiva no dejaba a nadie entrar si era gentil. Entonces nosotros en el capítulo 11 de Hechos, cuando Pedro regresa de predicarle a Cornelio, se enojan contra él porque entró a la casa de los gentiles. Pero Pedro les da un testimonio tremendo, diciendo que ahí se derramó el Espíritu Santo como se derramó en el principio con ellos. Y hablaron también lenguas. Así que aquí vemos nosotros que todo esto entonces se refiere a los profetas, todos los mártires del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es que ellos murieron? Ellos están clamando por venganza. El hecho de que ellos están clamando por venganza nos hace ver que estos santos no son parte de la iglesia. Estos santos que están acá son santos, y quiero decirles que en Apocalipsis el nombre que se le da a esta gente de santos es lo mismo como Daniel le llama a los judíos,
que los santos iban a ser perseguidos. Entonces, ese lenguaje para identificar al pueblo de Dios durante la gran tribulación. Entonces, ellos claman por venganza. Pero ¿cómo ellos fueron muertos? A Juan se le muestra en el capítulo 17 cómo es que ellos fueron muertos. Nosotros vemos ahí en versículo 3 que dice: y me llevó en el espíritu al desierto. El espíritu está con letra mayúscula. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Note bien que Juan aquí pone 2 grupos, porque en sí, cuando dice y, separa los 2 grupos. En el griego es kai. Esa palabra es muy importante, porque no está diciendo o, sino que está diciendo y. Quiere decir que kai está haciendo la diferencia entre 2 grupos. Dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dando a entender que es posible que Juan está ahora conociendo la verdad de que quien estaba matando a estos santos y a los mártires de Jesús era la gran Babilonia, el espíritu de la gran Babilonia. Decimos nosotros que los israelitas mataban a los profetas, pero ¿realmente eran ellos? Juan se dio cuenta que esta mujer estaba ya activa. Por eso es que en Isaías Dios le llama a Babilonia mujer voluptuosa, que está sentada como reina, llena de hechizos. Porque Babilonia es la cuna de todas las herejías y las blasfemias, de las actividades demoníacas, de todos los cultos al sol, el zodiaco, todo eso. De ahí viene todo. Y Babilonia, Dios la llama también martillo. Martillo. Como un mazo para estar quebrantando al pueblo de Dios. Pero Babilonia tiene no solamente un gobierno, sino que también tiene un espíritu maligno que la controla. Ahí hay magos, ahí hay adivinos, ahí hay de todo. Todo lo que hay ahora en el mundo de adivinación, de leer las manos, de brujerías, de hechicerías, adoración mitológicas, todo sale de Babilonia. Posible que otras ciudades, otras naciones tenían, pero no estaba relacionada nada de eso con el pueblo de Dios. Eso se vino a descubrir hasta que los judíos llegaron a Babilonia en cautiverio. Entonces ya todo lo que esta nación tenía se empezó a relacionar y a tocar al pueblo de Dios. Y es por eso que aparecen estos escritos ahora. Recordemos que
hay dos mujeres. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ve usted lo que se dice acá. Génesis 3:15, donde dice Dios que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Deben entender que la que va a tener victoria va a ser la mujer. Hay dos mujeres. Está la mujer voluptuosa, que es Babilonia, y está la mujer de Dios, que es Israel. En Apocalipsis tenemos dos mujeres. Capítulo 12 tenemos a Israel, una mujer diferente a la gran ramera que está allí en el capítulo 17. Dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta es una mujer, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus, así como lo soñó José y se lo contó a sus hermanos. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque es ahí donde empieza entonces a distinguirse un grupo especial que no quiere dejarse poner el 666, que no se quiere dejar sellar, porque ahora han reconocido que el Cristo en que nosotros creemos, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, es el verdadero Mesías, y van a dar su vida por él. Van a dar su vida. Vienen a ser mártires. Pero la mujer que está en el capítulo 17 es la gran Babilonia. Es la que está controlando el mundo entero. Noten bien que se llama madre de las rameras. Algunos dicen que es la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica viene a ser un instrumento especial de este dragón, de esta bestia escarlata, que tiene en sí nombres de blasfemia. Y por supuesto, todo lo que hoy en día se practica en la Iglesia Católica es todo lo que viene de Babilonia. En Babilonia se empezó el culto de la adoración de madre e hijo. Y hasta el día de hoy, la Iglesia Católica tiene esa adoración de madre e hijo. Ezequiel presenta a Tamuz, que es el hijo de Semiramis, a quien también le llaman la reina del cielo. Y Ezequiel presenta a los israelitas apóstatas, aquellos que dejaron a Dios, adorando a la reina del cielo y adorando a Tamuz, cociéndole tortas. Tamuz es hijo de ella. Y así pasa esto a Grecia, a Roma. Los medios persas fueron un puente para que todo esto llegara también hasta Roma. Roma entonces adoptó este sistema religioso de la adoración de madre e hijo, solamente que les cambió el nombre. Le puso a la madre, a Semiramis le puso María, y a Tamuz le puso Jesús. Y esto es lo que está pasando hoy en día, la adoración de madre e hijo. Y esto se regó en muchas religiones del mundo. En la India también está la adoración de madre e hijo. En Egipto. En Siria. O sea, cuando el catolicismo llegó a México,
los primeros que mandó la Iglesia Católica de ahí de España encontraron que los indígenas estaban adorando o tenían su diosa. Y, por supuesto, ellos, por no perder a estos feligreses, le dieron el privilegio de seguir adorando a su diosa. Mas, sin embargo, les presentaron a María, les presentaron a Jesús. Más adelante los empezaron a adoctrinar y empezaron entonces ellos, los indígenas, a aceptar a María como la diosa de ellos, porque es la misma, solamente con un diferente nombre. Y fue así como empezó entonces la idolatría, metiéndose en los cultos de la Iglesia Católica en México. Esta es la Gran Babilonia. Por supuesto, hermano, la Iglesia Católica ha asesinado, ha matado a muchos que le han dado su corazón a Cristo Jesús. La Iglesia Católica quemó, mató a aquellos hombres valientes que tradujeron la Biblia al idioma vernacular de sus países. Y la ceniza de algunos de ellos las tiraba al océano, al mar. Y esto, mi hermano, pues son los mártires de Cristo. Mártires del Antiguo Testamento, mártires del Nuevo Testamento. Pero aquí hay mártires que todavía no han llegado a ese altar. Aquí están las almas. Este versículo acá, o este pasaje que está en Apocalipsis capítulo 6, nos aclara algo a nosotros. Hoy en día se está predicando de que todo cristiano que muera se va al seno de Abraham. O sea, Cristo llegó al seno de Abraham. Eso es cierto, él llegó al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento los santos morían y se iban al seno de Abraham, al Hades. Por eso la creencia judía revelada en el Antiguo Testamento sobre lo que es el lugar de los muertos es llamado Hades, porque cuando morían se iban al Hades. La diferencia es, como lo explica Jesús en la historia del hombre rico y Lázaro, que había un abismo entre dos plataformas. En un lado estaba el infierno y en el otro lado estaba el seno de Abraham. Cuando Cristo llega a los infiernos, cuando muere, llegó al seno de Abraham. No llegó acá donde el rico se estaba quemando juntamente con nosotros. Llegó al seno de Abraham. Y luego pues dice Pablo que cuando Cristo resucitó, vivificado, llegó y tomó este paraíso, al cual él le llama, cuando se lo dice de esta manera, cuando se lo dice al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se lo llevó al tercer cielo. Por eso Pablo empieza a decir que si él muere, va a estar en la presencia de Dios. En el capítulo 12 de 2 Corintios habla de que conoció a un hombre, si en el espíritu, en el cuerpo no lo sabe, posiblemente está hablando de su propia experiencia, que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios. Quiere decir que ahora el paraíso no está abajo en la tierra, donde está el Hades, sino que está en algún sitio. Juan aquí ve que las almas están bajo el altar de Dios, dando a entender que es un lugar muy cerca de Dios.
y está en el tercer cielo, porque el altar de Dios está en el tercer cielo. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros morimos ya no nos vamos al Hades. Nos vamos a la presencia de Dios, directamente al cielo. Y esto, hermano, es el privilegio que Cristo nos dejó. Él dijo, para que donde yo estoy, también vosotros, ¿qué? Estéis. El que nos recibe a nosotros cuando morimos es Cristo Jesús. Los ángeles vienen y nos llevan, como pasó con Lázaro. Que dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No podemos atribuir el seno de Abraham al destino de los espíritus de los cristianos gentiles, porque cuando se dice seno de Abraham, está relacionado solamente con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Por eso se le llama seno de Abraham. Pero nosotros vemos que Jesucristo mismo bajó allí. Algunos dicen que ahí es donde se cumple lo que Jesús dijo de Abraham, cuando dice, Abraham se gozó en ver mi día. Que cuando Cristo baja ahí a los infiernos y llega al seno de Abraham, Abraham se regocijó de ver ese día, en ese día a Cristo Jesús. Ese hombre tenía una fe que traspasaba todas las edades, traspasaba todas las historias, una fe que hacía que se gozara viendo al Hijo de Dios. Entonces tenemos entonces acá a estas almas que están allí bajo el altar de Dios. Y Juan ve que son mártires. Pero hay otras almas que aquí no aparecen. Estas almas son las almas de los que no son salvos. ¿Y dónde están estas almas entonces? Están en el infierno, están en el Seol, en el Hades, sufriendo. Quiere decir que cuando el hombre muere, mi hermano, las cosas no terminan allí. Seguimos viviendo. Pero ¿en dónde queremos vivir? ¿En el infierno o en el paraíso de Dios? Todos nos queremos ir al paraíso de Dios, ¿verdad que sí? Imagine usted que cuando la persona sin Cristo muere, ¿sabe quiénes son los que llegan? Los demonios. Por eso Cristo no mencionó quién se llevó al hombre rico, porque ya saben todos que son los demonios. Pero a Lázaro dijo, y los ángeles del cielo, y los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Pero del rico, dice, y murió también el rico, y fue llevado al infierno, allá. Al mismo sitio, solo que estaba dividido por una gran cima que lo menciona Abraham cuando el hombre rico pide que mande a Lázaro a que moje la punta de su lengua porque se estaba quemando. Lo tremendo del caso que estas almas, hermano, dije que no son las almas de los que componen la iglesia, porque la iglesia no es vengativa. Cristo enseñó a la iglesia a orar por sus enemigos, a perdonar a sus enemigos. Esteban, que fue el primer mártir ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, él dijo, Padre, perdónalos. Quiere decir, lo estaban apedreando y vio a Cristo Jesús mientras moría, exclamó y dijo lo que estaba viendo, y aquellos más se enfurecieron y él murió apedreado, lapidado, pero ya lo último pidió a Dios que los perdonara.
Pero estos acá nos están pidiendo que nos perdone. No están diciendo, Señor, perdona a aquellos que nos mataron por causa de nuestro testimonio, por causa de la palabra. Señor, ¿hasta cuándo te vas a vengar? Ya queremos que los agarres del cuello. Ya queremos que tú los destruyas a todos, que los mates. Nos ha matado a nosotros también. Eso nos hace ver que no es la iglesia. Leamos algunos salmos imprecatorios. En la Biblia hay salmos imprecatorios. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Uno que está invocando maldición divina a sus enemigos. Señor, destrúyelo. Que la tierra se abra y que se los trague. Que se vayan allá al infierno y que no salgan nunca de ahí. La iglesia no ora de esa manera. Mas sin embargo, debido a que la batalla que había en Israel era una batalla tanto física como espiritual, ellos oraban por venganza. Y cuando uno de ellos, de esas naciones o de los pueblos, decaía y se moría alguien, danzaban de alegría. Hacían fiesta porque se murió. Bueno, hoy en día hay unos creyentes que hacen lo mismo, ¿verdad? Pero eso no, eso está fuera del orden de la iglesia. Para usted amar a su enemigo tiene que ser parte de la iglesia. Para usted orar por su enemigo tiene que ser parte de la iglesia. Porque si nosotros deseamos que le caiga un rayo a aquel que nos ofendió, estamos mal. No estamos de acuerdo al amor de Dios. El Salmo 5. Mira el Salmo 5, solamente para dar unos ejemplos. Hay varios salmos imprecatorios en la Biblia, pero el Salmo 5 nos da a nosotros un ejemplo de estos salmos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú eres un Dios que se complace porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Ahí empieza. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, y a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Ahora vea el verso 10. Perdónalos, oh Dios. ¿Así dice? ¿Cómo dice su Biblia? Castígalos. Dales un mazazo bien bueno. ¿Verdad? Castígalos. La iglesia no va a orar así. La iglesia como ora: Padre, salva a esas almas perdidas que están allá. Salva a ese asesino. Salva a aquel maloso. Redime su alma, Señor. Pero aquí no. Aquí no es asunto de Señor, sálvalo. No, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. No los perdones. Bueno, vuelvo a repetir, hay gente que todavía tiene esta clase de oración en las iglesias. Señor, tú sabes, ¿verdad?, que Tiburcio me está criticando, Señor. Mándale, Señor,
Entonces dicen, por tu misericordia, mándale, Señor, una bacteria. Esa bacteria que come carne. Para que aprenda ese, ¿ah? Para que aprenda. No. Dios no va a hacer eso. Esa clase de oraciones no las escucha Dios para nada. No las escucha. Dios solamente escucha la oración que son productos de un corazón que ama, de un corazón transformado, de un corazón que ha experimentado el amor de Dios en su vida. Pero, ¿quiénes se tienen que alegrar? Los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como que un escudo. Hay otro salmo por ahí, leamos el 35. Salmo 35. Noten bien que David era un hombre amoroso, bondadoso, pero no quería que el pecador se fuera al cielo. Manda a ese borracho al infierno ya. Aquel que maltrató a fulano, que se vaya también al infierno, que se lo trague la tierra. El Salmo 35 es un salmo imprecatorio también. Y David ora para que Dios venga y también los castigue. Miren el verso 26. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Él no permitía que nadie, si alguien se alegraba por su mal, se enojaba contra ellos y iba en oración. Decía, la oración tiene poder. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Qué tremendo eso. Eso son los salmos imprecatorios. ¿Qué es el Salmo 69? Otro salmo acá. Salmo 69. Aquí David está orando a Dios y está diciendo que todo justo orará a él, pero aquellos que son malos, que vienen contra él, que le pusieron y él por comida, según el verso 21, y en mi sed dice, me dieron a beber vinagre. El verso 22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de lo que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos, mire lo que dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Condenación total. Por eso es que a David yo no lo critico, ¿saben? Porque si David ora de esa manera, es peligroso. Entonces, mi hermano, tenemos nosotros que entender que estos son salmos imprecatorios. Por esa razón es que ahí también está el Salmo 109 y así otros salmos más, ¿verdad? Que hablan
sobre todo esto, pero lo que quiero darles a entender es el por qué estas almas que están bajo el altar de Dios están pidiendo por venganza. Dios no los reprende. Dios sabe muy bien que ellos están en lo correcto como nación. Están en lo correcto. Porque Dios mismo prometió vengar su sangre. La sangre de ellos que fue derramada. Castigar a aquellos que los martirizaron. En versículo 11 del capítulo 6 dice: y se les dieron vestiduras blancas. Nota bien, están pidiendo por venganza y en vez de ser reconvenidos, se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Quiere decir, hermano, que por supuesto ellos allá no están ligados al tiempo que tenemos acá en la tierra. Ya cuando están en ese nivel, ahí no hay reloj, ahí no hay mañana ni noche, el cronos ahí no existe. Entonces se les habla de tiempo, ¿verdad? Estamos en el versículo 11. Que descansasen todavía un poco de tiempo. Pero ellos están desesperando allí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta, ¿hasta cuándo? Tiene que ver con el tiempo, ¿sí o no? Tiene que ver con el tiempo. Pero si allá no hay tiempo. Allá no saben nada es una eternidad lo que hay ahí. Lo que pasa es que ellos están conscientes de que los ojos de ellos, como dicen los salmos imprecatorios, tus ojos verán la recompensa de los impíos. Ellos entonces se desesperan porque quieren ver la recompensa de los impíos. Eso es lo que están esperando. ¿Y qué les dice Dios? Descansen un poco de tiempo. Estaban descansando ahí. Para ellos no había ningún problema. Ellos no querían salir de ahí. Solamente les dice, ok, continúen descansando. Ustedes aquí ya están felices. Les hubiera dicho, no estén pensando en esas cosas de venganza porque les agarra desesperación. Miren el alma, qué tan delicada y tan importante y tan equipada está nuestra alma. Aquí dice almas para identificarlos como seres humanos. Recuerda que en el cielo se presentan animales también. Se presentan espíritus. Pero aquí dice almas para identificarlos como seres humanos que fueron mártires en la tierra y que llegaron allí, a ese lugar. Pero aquí también se está incluyendo el espíritu. El espíritu. Por eso Pablo dice, vuelvo a repetir en 2 Corintios 12, que hubo un hombre, si en el cuerpo o en el espíritu, yo no lo sé, llegó al tercer cielo. Juan dice claramente, y me llevó en el espíritu, y estaba en el espíritu, porque el espíritu es el soplo de Dios en nosotros, y ese soplo de Dios produjo en nosotros entendimiento, dice Job. Y el entendimiento en nosotros tiene que ver con nuestra mente. Así como el hombre rico se recordaba allá de sus hermanos. Y vio y reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham. Así también sucede con la persona que se muere. Puede recordar. Puede saber dónde está. Puede sentir. Porque, hermano, déjeme decirle que nuestro cuerpo realmente no siente nada. No siente nada. Hay una cierta enfermedad
con las cuales algunos niños nacen, donde el sentido del tacto, los nervios, están tan paralizados que los tienen que cuidar muy bien, porque ellos se pueden meter la mano en el fuego y no sienten nada. Ellos se pueden caer y están sangrando y no sienten dolor. Así que los tienen que cuidar muy bien, porque no pueden sentir ningún dolor. No se han identificado con el dolor. Entonces, lo que realmente siente el dolor es lo que nuestra mente identifica. Porque el dolor sufre, o sea, el dolor existe aún después de muertos. El alma es la que se entristece. El mismo Cristo dijo: mi alma está triste hasta la muerte. El alma es la que está pidiendo venganza acá, porque recuerda, porque tiene conciencia. El alma es la que está orando. Por eso David dice en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová. Porque el alma bendice a Dios por orden del Espíritu, cuando el Espíritu está conectado con Dios. Algunos dicen que cuando el hombre muere, el Espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y el alma se va al infierno si fue un pecador. Pero realmente, hermano, después de este pasaje que encontramos ahí en Eclesiastés, no encontramos otro más que diga que el espíritu y el alma se separan. Leamos lo que dice Eclesiastés para que nos demos cuenta lo que realmente dice acá. Lo que pasa es que muchas veces lo leemos mal. Está en el último capítulo, ¿verdad? ¿Me ayudan a encontrarlo, por favor? Si yo acá no lo puedo encontrar en este capítulo. Pero el punto es este, que es el espíritu y el alma que se van a la presencia de Dios si la persona es salva. Y es el espíritu y el alma que se van al infierno si la persona es pecadora. Porque el espíritu y el alma son inseparables. Son inseparables. Por eso es que al espíritu se intercambian los nombres. Se le llama alma en algunas ocasiones, y en otras ocasiones se le llama espíritu. Espíritus. Debo entender que es la misma persona, solo que se está distinguiendo en ese momento en diferentes maneras. Si lo encuentran, me lo ponen ahí en la pantalla, ¿verdad? Porque realmente es un pasaje que tenemos que recordar para poder nosotros realmente interpretar bien las Sagradas Escrituras. Pónganlo ahí en la pantalla, a ver si está ahí. Porque, hermano, no es así como realmente se tiene que interpretar. Ok. 12:7. Pongámoslo ahí en la pantalla. Note bien lo que dice. Y el polvo vuelva a la tierra, ¿verdad? Como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mi pregunta aquí es esto, o es esta: ¿está realmente
Salomón dando una declaración diciendo: el espíritu vuelve a Dios que lo dio? ¿O simplemente está diciendo: el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio? Como si fuera un deseo de él, que el polvo que vuelva a la tierra si la persona se muere, y que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero no está diciendo: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No te ve la diferencia, porque al decir y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ya es una declaración concreta, fija, de decir: esto es lo que siempre sucede. Pero no todo el tiempo el espíritu va a volver a Dios. Por eso Apocalipsis le llama a la separación del pecador en el lago de fuego con Dios, esa separación eterna, le llama la segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? Porque también tanto el espíritu y el alma y el cuerpo se van al lago de fuego. Porque cuando el hombre resucita, ¿usted cree que va a resucitar sin espíritu? Porque ya Dios tiene el espíritu allá, y cuando resucite solamente va a tener cuerpo y alma. Eso no va a trabajar de esa manera. Cuando resuciten todos los muertos pecadores, así como resucitó la iglesia, que la iglesia resucita en espíritu, alma y cuerpo, así también los pecadores van a resucitar en espíritu, alma y cuerpo, para estar en el juicio del gran trono blanco. Van a estar tal como estuvieron en esta tierra, resucitados. Y así Dios va a mandar al lago de fuego, en espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, es algo que se desea, pero que no por ley el espíritu de todo ser humano, pecador o no pecador, vuelve a Dios automáticamente. Algunos teólogos dicen que lo que Salomón quiere decir aquí es que el hombre, estando en vida, puede controlar su espíritu, puede alegrarlo, puede enojarlo, puede acercarlo a Dios o no, o alejarlo. Puede ser un espíritu que tenga su nombre como espíritu de venganza, espíritu de ira, espíritu de contienda, que está identificando su carácter. El hombre puede controlar su espíritu, pero dice, después de que muere, ya el hombre no tiene poder sobre su espíritu. No tiene poder. El que lo controla es Dios. Ya el hombre no va a decir: oh, Dios mío, no te metas conmigo, yo voy a ir a donde yo quiera. Mira, ya veo a Pedro con todas las llaves, quizás me abra. No va a tener esa opción. No me quiero ir al infierno, yo voy a ir a otro lado. No va a tener esa opción. Después de que muere, el espíritu del hombre cae en las manos de Dios, y Dios lo manda a su respectivo lugar, tanto al cielo o al infierno. Por eso el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque ya no se manda a él. El que lo manda después de la muerte es Dios mismo. Entonces, hermano, esto es importante. Terminamos esto leyendo lo último de este versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tantos mártires que van a haber en la gran tribulación. El anticristo estará siguiendo la mujer de Apocalipsis capítulo 12,
y matará millones de israelitas. Los judíos no son muchos en sí. Se calcula que ahí a Jerusalén han llegado como 8 millones. Pero están las 10 tribus perdidas, que cuando sean agregadas van a ser muchísimos más. Porque la mujer dará a luz el remanente fiel durante la gran tribulación. Y ahora ellos piden venganza y Dios les dice: espérense un poquito, no se desesperen ustedes. Leamos ahí en capítulo 18, Apocalipsis. Esto es lo que ellos querían ver. El versículo 17. Vamos a esquivar los otros que están acá. Y dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Esta es la destrucción de la Gran Babilonia. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay, ay! De la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pero vea lo que dice acá el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Los apóstoles están pidiendo venganza. Algunos piensan que sí, porque eran judíos, porque eran de Israel. Pero Dios les dice que se alegren porque ha hecho justicia en esta ciudad, en la Gran Babilonia. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esa es la venganza que están pidiendo los mártires que están allí. Y oiga bien lo que sucede acá, cómo se alaba a Dios en el capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Esos santos que vemos bajo el altar ahora están diciendo aleluya. Ahora están glorificando a Dios porque están viendo que la gran ciudad, la gran Babilonia, está siendo destruida. Y dicen: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra por su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora están diciendo aleluya porque Dios se ha vengado. Venga a la ciudad con humo, destruida. Todo esto. Pero la iglesia estará diciendo aleluya acá.
¿Quiénes representan a la iglesia en Apocalipsis? ¿Quiénes? Los 24 ancianos, ¿verdad que sí? Pero oiga bien entonces el versículo 4. Y los 24 ancianos. Separa ese grupo de aquellos que están diciendo aleluya, porque ha destruido Dios la gran Babilonia, porque ellos los mataron a ellos, fueron mártires. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya. Mire cómo cambia ahora aquí la alabanza. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Por esta razón, hermano, tenemos que enriquecernos con esta información. Porque Dios con anticipación nos está diciendo qué es lo que va a pasar cuando estemos durante los 7 años con Cristo allá en algún sitio en los aires, celebrando las bodas del Cordero, estando en el Bema, donde daremos cuenta de todo nuestro trabajo en el Señor. Dice Pablo: mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Por esa razón nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, porque yo voy a ser parte de los 24 ancianos de la iglesia arrebatada. Por esa razón quiero estar listo, y no que para que cuando suene la final trompeta, salir volando por los aires, y no quedarme en esta tierra, porque no hay nada aquí que yo pueda obtener, nada bueno. Esto va a ser una calamidad, esto va a ser una destrucción completa. Aquí habrá muerte, mas sin embargo en el cielo estará la iglesia gozándose juntamente con Cristo. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias al Señor.